Yo creo que empezamos. Pero Sí, empezamos. Buenas noches con todos. Continuando con nuestras actividades académicas, la unidad de glomerulopatías del Hospital Rebagliati agradece el auspicio de la Sociedad Norte de Nefrología de España, la Sociedad Peruana de Nefrología y el apoyo del laboratorio Abbott. En primer lugar, tenemos las palabras de inauguración de nuestras actividades académicas a cargo del doctor Martín Gómez Luján, jefe del Departamento de Nefrología de nuestro Hospital Edgardo Rebagliati. Adelante, doctor Gómez. Gracias, Alex, por la invitación también. Traigo el saludo de la Sociedad Peruana de Nefrología y también de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, ¿no? Nos dio el auspicio horas antes, importante también. Y sobre todo que aperturamos nuestro año en el hospital de nuestras actividades acostumbradas. La pandemia fue una gran oportunidad para nosotros de poder engrandecer estas actividades. Las teníamos mensual de manera presencial. Hoy estamos haciendo una especie de un mix en nuestro hospital. Como sabemos, el hospital insignia de la Seguridad Social y el más grande del país. En realidad, muy complacido de tener al doctor Jorge Rico Fontalvo para compartir esta noche en un tema apasionante para diferentes especialidades. Doy por iniciados nuestras actividades del hospital y auguro, como siempre, Alex, que tú coordinas y sigues adelante con este liderazgo de nuestras actividades. Adelante. Ya, muchas gracias, doctor Martín. Bueno, hoy presentamos nuestro webinar que lleva como título ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la nefropatía diabética? Es un tema muy bonito e interesante por los nuevos fármacos que se están usando y el producto final sería el retraso del paciente con nefropatía diabética que llega a la diálisis. Por ello, hemos invitado a un nefrólogo experto en el tema. Él es el doctor Jorge Rico Fontalvo, médico internista y nefrólogo en Colombia, especialista en gerencias en salud y seguridad social, director en gestión de las tecnologías e innovación, nefrólogo IPS Nefromedial de Medellín, expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión del 2013 al 2014, coordinador del Comité Latinoamericano de Nefrodiabetes del SLAM, presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión del 2023 al 2025 y autor de publicaciones en revistas, capítulo de libros tanto a nivel nacional como internacional. Buenas noches, doctor Jorge Rico, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Torres. Estoy muy contento por la invitación. ¿Me escuchan bien? Un saludo al doctor Paz, un saludo al doctor Martín Gómez, un saludo a todo el panel y muchas gracias por la invitación. Los felicito de verdad. Un saludo también al hospital, a todos los colegas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, a la Sociedad del Norte de Nefrología de España, y obviamente a nuestra Sociedad Peruana de Nefrología y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Gracias de verdad por la invitación. Y yo les voy a hablar sobre qué hay de nuevo en el tratamiento de nefropatía diabética. Gracias, doctor. Un ratito, doctor. Voy a presentar como panelista invitado al doctor Jorge Luis Paz Ibarra, médico endocrinólogo del Hospital Edgardo Rebagliati y es profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches, doctor José Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Felicitaciones por las actividades. Estaremos atentos a la ponencia del doctor Rico. Gracias, doctor. Bueno, las preguntas van a ser al final de la ponencia, previo a la intervención del doctor José Luis. Adelante, doctor Jorge Rico. Bueno, un saludo nuevamente a todos y bueno, vamos a comenzar con la ponencia. Vamos a hablar sobre qué hay de nuevo en el tratamiento de la nefropatía diabética. Este es mi conflicto de interés, es una invitación que, como lo habíamos comentado, de este programa de educación del Hospital Edgardo Rebagliati. Y no tengo para esta presentación ningún conflicto de interés. Yo participo en conferencias para varios laboratorios y también he hecho parte de los advisory board de varios laboratorios y también participo en conferencias con las sociedades científicas. El tema es un tema muy interesante, como bien lo decía el doctor, el colega, y es precisamente qué hay de nuevo en los tratamientos de la nefropatía diabética.
Y sí hay nuevos tratamientos para la nefropatía diabética y por eso la nefrología está en un momento muy importante y gracias a Dios nos tocó a nosotros, les tocó a nuestros pacientes, porque han aparecido una serie de grupos de moléculas, de tratamientos que se consideran verdaderos tratamientos innovadores en los pacientes con enfermedad renal diabética y también en pacientes con enfermedad renal no diabética. Duramos 20 años más o menos desde el advenimiento y desde el fortalecimiento de los IECA o ARA2 como medicamentos nefroprotectores hasta ahorita que llegan un grupo de medicamentos importantes para el manejo de la enfermedad renal diabética. Pero la pregunta es, cuando uno habla de qué hay de nuevo en tratamiento para la enfermedad renal diabética, es fundamental mirar de qué parte eso. Y parte básicamente de que hemos entendido mejor a la enfermedad renal diabética. Y la hemos entendido porque hemos tratado de ver que en el desarrollo, en la progresión básicamente, en la presentación de la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, antes nosotros considerábamos solamente dos ejes importantes que se presentaban básicamente para el desarrollo, que era el eje hemodinámico y el eje metabólico. Entonces nosotros antes asumíamos solamente que estos dos ejes eran fundamental para que el paciente diabético desarrollara enfermedad renal diabética. Y hoy en día, en los últimos años, ha tomado mucha relevancia el eje o el factor de progresión que relaciona a la inflamación y a la fibrosis como un eje fundamental en el desarrollo de la enfermedad renal diabética. Entonces, hoy en día nos movemos en estos tres ejes donde la inflamación juega un papel muy importante en el entendimiento de la progresión de la enfermedad renal en los pacientes diabéticos. Por eso hoy en día, gracias a Dios, aquí hay colegas endocrinólogos que me parece chévere participar en estos eventos multidisciplinarios. Se sabe que la diabetes es una enfermedad inflamatoria y quizá uno de los ejemplos más importantes para decir que la diabetes es una enfermedad inflamatoria es la enfermedad renal diabética. Entonces es muy importante que a raíz del entendimiento de este fenómeno de la inflamación como eje fundamental en el desarrollo del compromiso renal en el paciente diabético, ahí se van sumando medicamentos o terapias innovadoras para nuestros pacientes precisamente con esta patología. Y nosotros, específicamente en ese tema, hemos hecho un par de publicaciones donde hemos revisado la literatura sobre el impacto que tiene la inflamación en la enfermedad renal diabética. Hoy en día sabemos de que nuestros riñones son órganos inmunes, son órganos que producen de manera intrínseca, dadas por sí mismos, toda esta liberación de interleuquinas, de factores inflamatorios, de factores de señales de desarrollo del sistema inmune, del complemento, del sistema alterno, del sistema, de todos estos sistemas asociados, y vemos básicamente de que la inflamación asociada de manera directa o indirecta, por ejemplo, a la hiperglicemia, a los estados hiperglicémicos y a componentes hemodinámicos, favorecen básicamente lo que es el desarrollo de la enfermedad renal diabética. Y hemos publicado varias revisiones, aquí les puedo mostrar varias donde sabemos lo que les estoy comentando. Así como el vaso es un órgano inmune, los riñones también son órganos inmunes, son órganos que tienen o desarrollan intrínsecamente fenómenos inflamatorios, fenómenos profiblóticos, desarrollo de vías de inflamación, que vamos a explicarlas más adelante y que tienen que ver básicamente con el advenimiento de estas nuevas terapias. Y vemos que dentro de las vías importantes a tener en cuenta en la inflamación y fibrosis están todos estos factores. No es una sola vía que explica la inflamación y fibrosis en los pacientes con enfermedad renal diabética. Por eso unos pacientes tienen más inflamación que otras y esto explica los diferentes trayectos que hoy en día hablamos del paciente con enfermedad renal diabética. Nosotros aprendimos que el paciente con nefropatía diabética era un paciente que se comportaba prácticamente igual, que primero hiperfiltraba, después presentaba albuminuria y después caía de la tasa de filtrado, pero hoy en día sabemos que las trayectorias relacionadas con albuminuria y con las tasas de filtrado dependen básicamente de qué tanto se desarrollen o qué tanto se afecten todas estas vías que producen inflamación y fibrosis. Entonces, en unos pacientes van a tener mayor desarrollo de algunas vías que otras y esto explica los diferentes trayectos que hay y eso es lo que explica los diferentes fenotipos. Hoy en día hablamos en enfermedad renal diabética de que hay un fenotipo clásico, hay unos fenotipos atípicos
donde existe un fenotipo que es el no albuminúrico, que sabemos que también se puede presentar en el paciente diabético con enfermedad renal. Entonces, fíjense que la glucotoxicidad intrarrenal, aquí hay una relación del eje metabólico con el eje inflamatorio, juega un papel muy importante porque esto va a activar básicamente lo que es el estrés oxidativo, lo que es la producción de radicales de vías inflamatorias que van a favorecer precisamente todos estos fenómenos. Ha cogido mucha importancia lo que es el entendimiento del cotransportador GSLT2 como un cotransportador que está presente en el aparato tubular, específicamente en el aparato tubular proximal, y que se sobreexpresa en los pacientes que están con estados hiperglicémicos. También el factor 1 inducible de hipoxia, que puede ser estimulado por múltiples vías, y que esto juega un papel muy importante para explicar la anemia temprana en el paciente diabético con enfermedad renal. Y quizás una de las vías más importantes que nos logró entender que la diabetes era una enfermedad inflamatoria fue el entendimiento del DPP4. Nosotros sabemos que hay unos medicamentos que inhiben la DPP4 y que sabemos que la DPP4 no solamente está a nivel circulatorio, sino también que hay DPP4 tisular. Y uno de los órganos que más tiene DPP4 básicamente son los riñones, además de otros órganos, y hay varios estudios con modelos mecanísticos donde se sabe que la intervención en ese sistema de incretina tisular favorece la disminución de la inflamación y fibrosis, inclusive lesiones histológicas con regresión específicamente con esto. Pero una de esas vías importantes a tener en cuenta es el entendimiento mejor del receptor mineralocorticoide, que hemos aprendido mucho y vamos a hablar más adelante. Entonces, en resumen, es para decirles que hay varias vías que impactan, unas se unen con otras en lo que es la inflamación y lo que es la fibrosis. De esas, para resaltar estas tres vías, y con estas tres vías surgen tres grupos de medicamentos importantes que quizás son las nuevas terapias que hay hoy en día en la enfermedad renal diabética. Y específicamente esas terapias, ¿cuáles son? Está el advenimiento de lo que son los inhibidores de la GSLT2, están algunos agonistas de receptor GLP-1 y está, por supuesto, los antagonistas selectivos no esteroideos de receptor mineralocorticoide, específicamente finerenona. Entonces, estos tres grupos de medicamentos, de los cuales estos dos, son medicamentos con efectos de ser antidiabéticos o antihiperglicemiantes asociados a un medicamento que no tiene que ver, no es un medicamento antidiabético, sino un medicamento antiinflamatorio que es finerenona. Estos tres grupos de medicamentos son los que explican las nuevas terapias que hoy en día tenemos para el tratamiento de la nefropatía diabética. Y esto se asocia, fíjense que la fisiopatología del entendimiento ha cambiado, la inflamación entra a ocupar un lugar muy importante y esto también se asocia a cómo hemos cambiado la visión. Y aquí también vuelvo a colegas endocrinólogos que han tocado vivir todo esto y cómo sabemos que en el pasado básicamente utilizábamos terapias solamente enfocadas en bajar la hemoglobina glicada o en bajar la glicemia. Y hoy en día, no solamente es importante básicamente estas terapias para bajar la hemoglobina glicada, sino que las terapias deben impactar, sí, en el control metabólico, que es fundamental y sigue siendo un pilar básico en el paciente diabético, sino también para impactar en el riesgo, por ejemplo, cardiorrenal, que es quizás lo que marca pronóstico en el paciente con diabetes mellitus. Entonces, las terapias hoy en día van mucho más allá de solamente bajar la parte metabólica, sino también impactar básicamente en los riesgos o en el riesgo cardiorrenal que tienen nuestros pacientes. Entonces, teniendo en cuenta las características de nuestros pacientes con enfermedad renal diabética, y aquí les quiero de pronto explicar nefropatía diabética. Cuando uno habla de nefropatía diabética, circunscribe al paciente diabético con compromiso renal, pero que tiene que tener necesariamente hallazgos histológicos, que son hallazgos en la biopsia renal compatibles con daño renal en el paciente diabético, que es la glomerulosclerosis nodular, el engrosamiento de la membrana basal y alinosis arteriolar, pero hoy en día utilizamos más el término de enfermedad renal diabética, que el diagnóstico se hace clínicamente, no tenemos que tener una biopsia renal, porque cuando uno dice nefropatía diabética implica tener hallazgo histológico, sino enfermedad renal diabética cubre a ese paciente diabético que tiene compromiso renal, que puede asociarse a factores metabólicos, hipertensión, obesidad y lipidemia, que no tiene otra causa diferente de enfermedad renal,
o sea, no tiene una enfermedad glomerular, no tiene una nefropatía por IgA, unos cambios mínimos, una focal y segmentaria, y que el diagnóstico se hace básicamente clínico con o disminución de la tasa de filtrado y o la presencia de albuminuria. Entonces, nuestro paciente con enfermedad renal diabética, utilicemos mejor ese término, hay tres objetivos fundamentales. Es importante el control glicémico, el control metabólico, donde es fundamental, obviamente, lo que es evitar hipoglicemias, o sea, tratamientos con seguridad, y obviamente aquí es fundamental el control de peso. Es importante en nuestro paciente con enfermedad renal diabética el control o retardar la progresión de la enfermedad renal, y ahí es donde uno mira si el medicamento realmente es nefroprotector o no es nefroprotector, y esto asociado a disminución de riesgo cardiovascular, porque nuestros pacientes con enfermedad renal diabética se mueren de enfermedad cardiovascular. El paciente con enfermedad renal diabética que llega a diálisis es sobreviviente de la enfermedad renal diabética, porque la gran mayoría de nuestros pacientes fallecen en el camino por algún desenlace adverso fatal cardiovascular. Por eso, si uno al paciente con enfermedad renal diabética lo analiza y mira cuáles son los objetivos con nuestro paciente, siempre acordémonos de estos tres: control metabólico, disminuir progresión y disminuir eventos cardiovasculares. Entonces, cuando uno mira el antes y el después, hay unas intervenciones que fueron de antes, pero que siguen siendo la base de la pirámide. E indudablemente el manejo de los factores de riesgo, las intervenciones no farmacológicas juegan un papel muy importante. Es importante el control glicémico, es importante el control de la presión arterial, es importante favorecer la actividad física, dejar el tabaquismo, dejar el sedentarismo, también la dieta, dependiendo de los objetivos. La dieta en el paciente con enfermedad renal diabética debe ser individualizada y hay que analizarla por objetivo, y esto es fundamental. Hace 20 años, como les dije, se posicionaron no solamente como antihipertensivos, que eso fue desde mucho antes, sino como medicamentos nefroprotectores en pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética, los IECA o los ARA2. Eso es el antes, que sigue siendo la base, pero viene un presente y un futuro que básicamente está dado por estos tres grupos de medicamentos: los inhibidores de GCLT2, los agonistas GLP-1, ambas medicamentos antihiperglicemiantes o antidiabéticos, y está también finerenona como antagonista del receptor mineralocorticoide selectivo. Entonces, empecemos por comentar los inhibidores de la GCLT2, que vienen siendo básicamente unos medicamentos fundamentales y pilares fundamentales en el manejo del paciente con enfermedad renal diabética, no solamente para el control glicémico, sino también como medicamentos cardio y nefroprotectores. Entonces, los inhibidores de GCLT2, básicamente, ¿cómo actúan? Estos medicamentos, y yo sé que de pronto, bueno, ¿por qué vamos a mencionar cómo actúan los medicamentos? Si de pronto esto lo conocemos, es para hacerles pie o énfasis en salirnos un poco de los efectos hemodinámicos que tienen estos medicamentos e irnos básicamente hacia los efectos antiinflamatorios que tienen estos medicamentos. Si bien es cierto, como ustedes saben, que estos medicamentos se empezaron a conocer inicialmente por ese efecto hemodinámico, son medicamentos que, como saben, bloquean el cotransportador GCLT2, y bloquean el cotransportador básicamente, disminuyen obviamente la reabsorción de glucosa, y esa glucosa con ese sodio van a producir un efecto glucosúrico y natriurético. Ese cotransportador también inhibe o altera de manera indirecta el intercambiador NH3, en el corazón está el 1, y esto favorece básicamente el aumento del sodio y el aumento de la glucosa a nivel intratubular. Esto llega aquí a la mácula densa, que lo sensa, y la mácula densa, al censarlo, lo que va a producir es un efecto de disminución de la presión intraglomerular, porque básicamente lo que hace es disminuye la presión intraglomerular, y esto favorece disminuir la hiperfiltración que pueden tener estos pacientes. ¿Cómo disminuye la presión intraglomerular? Nosotros podemos disminuir la presión intraglomerular de dos maneras: o vasoconstriñendo la arteriola aferente o vasodilatando la arteriola eferente. Los inhibidores de GCLT2, por efecto en la mácula densa, lo que hacen es vasoconstricción de la arteriola aferente, a diferencia de los inhibidores de la ECA, los ARA2, que lo que hacen es vasodilatación de la arteriola eferente, es decir, el efecto de presión intraglomerular es igual,
pero por diferentes mecanismos. Entonces, este es el efecto que nosotros conocimos, con el cual se empezó a trabajar con estos medicamentos, pero el efecto hemodinámico, que es un efecto a corto plazo, no es el más importante. El efecto más importante de los inhibidores de GSLT2 es precisamente, uno, disminuir este fenómeno que se llama glucotoxicidad intrarrenal. Cuando hay mucha glucosa en ese intersticio, la glucosa activa básicamente cascadas inflamatorias, activa el aumento del ROS, produce una vasoconstricción intrarrenal por aumento de endotelina, disminución de prostaciclinas, inclusive produce un fenómeno de hipoperfusión intersticial, de hipoxia básicamente intersticial, y produce como efecto disminución, obviamente, la producción de eritropoyetina. Ese fenómeno antiinflamatorio, básicamente que produce la glucotoxicidad, es mermado por los inhibidores de GSLT2. Entonces esa glucotoxicidad intrarrenal se disminuye la expresión de radicales libres, disminuye el aumento de la endotelina, aumenta la prostaciclina, hay una vasodilatación intrarrenal, hay un aumento de factor 1 inducible de hipoxia, hay un aumento en la producción de eritropoyetina y también produce un fenómeno de mimetismo celular. La célula renal entra en un fenómeno de hibernación, de descanso prácticamente metabólico, inclusive de disminución de los fenómenos apoptóticos. Entonces hay una cantidad de efectos importantes de estos medicamentos, y el mensaje que les quiero dejar básicamente es que si bien el efecto hemodinámico es importante, quizás es más importante el efecto antiinflamatorio que tienen estos medicamentos a nivel renal y a nivel inclusive cardiovascular, a nivel del corazón, sobre ese intercambiador NH1 que es el que está en el corazón. Entonces, esta es una cosa importante que lo quiero como resaltar, porque básicamente este fenómeno inflamatorio, antiinflamatorio, es que explica básicamente los efectos de nefroprotección que tienen estos medicamentos, el efecto más fuerte. Entonces, no solamente son importantes los efectos directos que hay a nivel renal, sino los efectos indirectos. Son medicamentos que no son los que más bajan de peso, pueden producir algo de disminución de peso, y obviamente la disminución de la hemoglobina glicada es fundamental, o de la glicemia, hasta cierto grado de tasa de filtrado, donde ya se pierde el efecto de disminución de la glicemia, básicamente por disminución de la masa nefronal, pero persisten los otros efectos de nefroprotección y efectos de cardioprotección que son importantes para nuestros pacientes. Entonces, cuando uno mira los inhibidores de GSLT2 y uno mira básicamente sus estudios, por allá el primer estudio pivotal de seguridad o de análisis de desenlace cardiovascular fue el EMPA-REG, que fue con empaglifosina. Posteriormente vino el programa CANVAS, después vino el DECLARE-TIMI, y estos son los estudios, los 4 que están acá, los estudios pivotales que se tienen que hacer con todos los medicamentos antidiabéticos para que por lo menos demuestren seguridad cardiovascular. Ustedes saben que a raíz de un efecto adverso importante cardiovascular que hubo con un medicamento, la FDA obliga a que los medicamentos antidiabéticos por lo menos demuestren seguridad cardiovascular. Por eso tienen que tener sus estudios pivotales. Aquí están los estudios pivotales de todos estos grupos de medicamentos, pero yo quiero resaltarles los estudios pivotales con los inhibidores de GSLT2. Y en esos estudios básicamente, ¿qué encontramos? Que en general, cuando uno mira estos 3 estudios, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, hay una disminución global de ese desenlace cardiovascular. Es decir, estos medicamentos no solamente son seguros desde el punto de vista cardiovascular, sino que son cardioprotectores. Y aquí con estos estudios pivotales de estos medicamentos se logró demostrar que estos medicamentos inhibidores de GSLT2 eran medicamentos que eran cardioprotectores, específicamente en los desenlaces duros o en los MACE, que son importantes. Pero quizás yo siempre lo comento, el valor agregado que tienen estos estudios es que como objetivo secundario se analizó desenlace renal y desenlace sobre todo en falla cardíaca. Y oh sorpresa, nos encontramos que estos medicamentos, si vienen globalmente disminuyen el MACE, que aquí lo pueden ver, disminuyen el MACE en este porcentaje, los resultados que se dieron como objetivo secundario en hospitalización por falla cardíaca y en desenlace renal fueron desenlaces de alto impacto, logrando abrir la ventana a estos medicamentos, de que estos medicamentos, además de producir cardioprotección, también brindaban beneficios en falla cardíaca y beneficios sobre todo en desenlace renal. Fue así como a raíz de estos hallazgos en los estudios pivotales de seguridad cardiovascular, definitivamente se dieron a la tarea
con estos medicamentos, con canaglifosina, con dapaglifosina y con empaglifosina, de hacer estudios en pacientes renales. Y estos son los 3 estudios más importantes que hay con estos medicamentos en pacientes renales. También se sabe que hicieron estudios en falla cardíaca. Ustedes saben, está el programa Emperor Reduce y Emperor Preservado, que fue la evaluación de empaglifosina en pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida y preservado. Y también está el programa de DAPA, el DAPA-HF y el Delivery, que era la dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca diabéticos y no diabéticos. Pues en renal también más o menos hizo lo mismo, pero esta fue más o menos la historia. El primer estudio fue el estudio CREDENCE con canaglifosina. Este fue un estudio que evaluó básicamente pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica. Todos los pacientes tenían enfermedad renal diabética albuminúrica y este estudio lo que está evaluando como objetivo primario, un objetivo primario compuesto, donde evaluaban variables renales como duplicación de la creatinina, llegada a diálisis o tasas de filtrado menos de 15 y muerte renal y cardiovascular. Y como objetivo secundario ya se evaluaba hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular y las otras variables que ustedes ven ahí. Este estudio, cuando uno evalúa el desenlace primario, que es muy importante tenerlo en cuenta, vemos que los pacientes intervenidos con canaglifosina presentaron una reducción del 30% en ese desenlace compuesto primario. Fue aquí cuando se empezó a hablar ya con un estudio con pacientes netamente renales que estos medicamentos, específicamente en ese momento la canaglifosina, eran medicamentos nefroprotectores en pacientes con enfermedad renal diabética y albuminuria, que es muy importante. Todos los pacientes aquí tenían la presencia de albuminuria. Entonces aquí se empezó a confirmar lo que los estudios pivotales de seguridad cardiovascular en pared con Tickler, TIMI y Canvas demostraron como objetivo secundario. Aquí se empezó a confirmar ya básicamente con un estudio en población renal. Entonces aquí podíamos hablar de que la canaglifosina era un medicamento nefroprotector en pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica. Posteriormente vino el estudio DAPA-CKD o DAPA-CKD, que fue publicado en el 2020, que contó con una participación importante de población en nuestros países, específicamente en América Latina. Y este es un estudio que, a diferencia del estudio CREDENCE, aquí en este estudio se incluyeron pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica y enfermedad renal diabética no diabética albuminúrica. Es decir, aquí se incluyeron pacientes renales, todos con albuminuria, pero se incluyeron diabéticos y no diabéticos. Entonces, fíjense aquí los criterios de inclusión. La tasa de filtrado se baja un poquito a menos, a mucho menos que queden a 25. Eran pacientes, que esto es muy importante, todos con albuminuria. Y básicamente un brazo del estudio reciben dapaglifosina más terapia estándar y otro brazo recibe terapia estándar más placebo. Ojo, ninguno de estos estudios es estudio placebo, porque todos estos estudios tienen pacientes con tratamiento estándar. ¿Qué es tratamiento estándar? Pues tratamiento para su diabetes, tratamiento para su presión. Eran pacientes que tenían dosis máxima tolerable de IECA o ARA2. Simplemente a un grupo se le adicionó dapaglifosina y el otro grupo se le adicionó placebo. Fíjense que este estudio tiene más de 4.300 pacientes y el promedio fue a 2.4 años, porque este estudio se suspendió, obviamente, por resultados positivos a favor que se presentaron en ese estudio. Entonces, fíjense que el objetivo primario fue un objetivo también, un objetivo compuesto, donde se evalúa el deterioro más del 50% de la tasa de filtrado, la enfermedad renal crónica terminal, es decir, llegada a diálisis o trasplante, o tasas de filtrado menos de 15, y muerte renal o cardiovascular. Muy parecido, obviamente, a los objetivos del estudio CREDENCE. Y el objetivo secundario fue un objetivo netamente renal, el mismo que el primario, pero sin la muerte cardiovascular. Un objetivo cardiovascular que es muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca y mortalidad por todas las causas. En este estudio, fíjense que quiero resaltar más o menos 912 pacientes, inclusive hay pacientes de Perú, hay 221 pacientes de Perú, que es muy importante. Un saludo le quiero mandar a la doctora Escudero, que también es amiga, conocida, y la participación fue muy importante en este estudio, comparado básicamente con la población global del estudio. Y para resaltar, de los 4.300 pacientes, las 2/3 partes tenían como diagnóstico nefropatía diabética, que es fundamental, y
la otra tercera parte, que es una población nada despreciable, casi 1.400 pacientes, tenían otras causas de enfermedad renal crónica no diabetes. Tenían nefropatía isquémica y enfermedad glomerular, y aquí había un porcentaje importante de pacientes con nefropatía por IgA. Entonces, este estudio es fundamental porque fíjense que un 15% de la población tenían tasas filtradas menores de 30, recuerden que era de hasta 25, y los pacientes que las tasas de filtrado les cayó a menos de 25 y llegaron a diálisis, ni siquiera le suspendieron la terapia aún llegando a diálisis. Esa fue una diferencia con el CRENS. El CRENS, los pacientes que llegaban a diálisis o tasas menos de 15 les suspendían el medicamento. Acá los pacientes que llegaban a diálisis les mantenían el medicamento. Y obviamente las tasas de filtrado, miren, de promedio fueran 43, es decir, eran pacientes con alto riesgo cardiovascular. ¿Cuál fue el objetivo primario? Un objetivo primario compuesto donde los pacientes intervenidos con dapaglifosina presentaron una reducción del 39% en ese riesgo relativo de este objetivo primario. Entonces, con datos estadísticamente significativos, y cuando uno mira el objetivo secundario, que fue el mismo objetivo primario, pero sin la muerte cardiovascular, también los datos son positivos a favor de la intervención con dapaglifosina con una reducción del 44%. Este objetivo fue netamente renal. Revisen acá que los tres objetivos o las tres variables son renales porque no incluyen mortalidad cardiovascular. La variable de objetivo primario sí incluye mortalidad cardiovascular, y es muy importante que siempre tengan en cuenta dónde se empiezan a abrir las curvas. Es fundamental, ahorita vamos a hablar de eso. Objetivo secundario, que fue un objetivo muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, también se presentó a favor de dapaglifosina, una reducción del 29%, y esto nos permitió básicamente definir que estos medicamentos eran medicamentos nefroprotectores. Entonces aquí empezamos a hablar de manera más contundente que los inhibidores de GSLT2 ya tenían evidencia, canaglifosina en pacientes con enfermedad renal diabética, dapaglifosina en pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética como medicamento nefroprotector. Y un análisis de proyección que se hace básicamente es que cuando uno de los pacientes los inicia de manera temprana, estoy hablando con tasas de filtrado alrededor de 60, uno puede enlentecer la progresión de la enfermedad renal e inclusive retardar la llegada a diálisis de 12 a 15 años. Posteriormente, recientemente se publicó el otro estudio que faltaba, el estudio EMPA-KIDNEY, que fue con empaglifosina, y este estudio básicamente, ¿cuál es la diferencia con el CRENS y con el DAPA-CKD? Que en este estudio, si bien se incluyeron pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad renal, aquí también se incluyeron pacientes con fenotipos no proteinúricos. Entonces, esto es muy importante. La población que se incluyó en el estudio EMPA-KIDNEY fue más de 6.000 pacientes básicamente, y el objetivo primario es un objetivo renal más mortalidad cardiovascular. Aquí lo pueden ver, deterioro más del 40% de la tasa de filtrado, tasas de filtrado menos de 10, porque aquí se incluyeron pacientes con tasas de filtrado mucho más bajas, y el objetivo básicamente secundario era un objetivo donde se evaluaron hospitalización por todas las causas, primer episodio de falla cardíaca o muerte cardiovascular y todas las causas de mortalidad. Aquí es lo mismo, aquí eran pacientes con enfermedad renal, diabética y no diabética, fenotipos albuminúricos, o sea, albuminurias mayores, y también pacientes con albuminurias menores de 300, y también a un grupo se le dio empaglifosina 10 miligramos y otro grupo se le dio placebo más la terapia estándar. Fíjense que en este estudio, a diferencia básicamente del DAPA-CKD, aquí participaron 8 países, no participó básicamente América Latina, como pueden ver acá, participó Estados Unidos, Canadá, participaron 3 países en Asia, fueron 8 países en total. Aquí pueden ver básicamente lo que aportó, básicamente los países. Europa fue el continente que más aportó. Este estudio lo lideraron desde Oxford, y obviamente pues no participaron pacientes de América Latina, a diferencia del DAPA-CKD, creen que sí participaron pacientes de América Latina. Pero es un estudio muy importante porque en este estudio incluyeron pacientes con fenotipos no proteinúricos, y ya nosotros sabemos hoy en día, yo les comentaba, tenemos que fenotipificar a los pacientes con enfermedad renal diabética, y es muy diferente el pronóstico, la fisiopatología, y es muy diferente la progresión del paciente sin proteinuria al paciente con proteinuria o albuminuria y sin albuminuria. ¿Cuál fue el resultado del objetivo primario? En general, los pacientes intervenidos con empaglifosina
logra una reducción del 28% en ese objetivo primario, que ya les había comentado, que era renal más cardiovascular, y en el objetivo secundario, que era hospitalización por todas las causas, tanto primera como recurrente, también hay una disminución de básicamente un 14% de ese riesgo relativo en los pacientes intervenidos con empagliflozina versus los pacientes intervenidos con placebo. Quiero resaltar una cosa muy importante, que en los análisis de subgrupos es importante mirar que a pesar de que en todas las tasas de filtrado, como pueden ver acá, todas las tasas de filtrado hay un impacto positivo a favor de empagliflozina cuando se analizaron las variables por albuminuria, A1 menos de 30, A2 entre 30 y 300 y A3 más de 300, el grupo que realmente tuvo un impacto significativo eran pacientes con albuminuria más de 300. Esto básicamente nos lleva a una conclusión muy importante y es el gran aporte del estudio en PAQUISNI, que ya nos está confirmando que los inhibidores de GSLT2 sirven en pacientes con enfermedad renal albuminúrica, diabética y no diabética. Específicamente en la no diabética tienen mucho impacto en enfermedad glomerular y específicamente impacto en nefropatía por IgA. Sabemos que este estudio aportó más de 800 pacientes con nefropatía por IgA, DAPA-CKD aportó alrededor de 270 pacientes, y ya nos confirma que es importante en estas enfermedades glomerulares, pero también nos da un mensaje muy importante de que hay que fenotipificar a los pacientes. Una cosa es tener fenotipos no albuminúricos, otra cosa es tener fenotipos albuminúricos. Nosotros acabamos de escribir un paper en la revista argentina, Nefrología, Diálisis y Trasplante, explicando básicamente un análisis de un estudio de revisión de enfermedad renal diabética fenotipo no albuminúrico, donde la fisiopatología es completamente diferente, el pronóstico es completamente diferente, los factores desencadenantes son completamente diferentes al fenotipo albuminúrico, y en intervenciones sí que nos falta más evidencia. Esto es lo mismo que los pacientes con falla cardíaca reducida y falla cardíaca preservada, donde la falla cardíaca reducida tiene mucha evidencia con muchas intervenciones, la preservada realmente tiene evidencias con los inhibidores de GSLT2 y son grupos heterogéneos, igual que ocurre acá. Nosotros tenemos que aumentar o empezar a hacer estudios en enfermedad renal diabética fenotipos no proteinúricos, donde tienen menos retinopatía, donde el componente vascular juega un papel muy importante, y este es el mensaje quizás que dan estos estudios. Entonces, los inhibidores GSLT2 son terapias innovadoras. Fíjense que empezaron como antidiabéticos orales, nos dimos cuenta de los beneficios en cardioprotección y posteriormente los beneficios en falla cardíaca y beneficios renales en pacientes básicamente que no tienen enfermedad renal diabética. Entonces esos son con los inhibidores de GSLT2. El otro grupo de medicamentos innovador importante son los agonistas GLP-1, y básicamente aquí quiero resaltar con los agonistas GLP-1 que no son todos los agonistas GLP-1 los que tienen evidencia básicamente en enfermedad renal diabética de manera positiva. Los agonistas GLP-1 se dividen en las que son terapias basadas en el GLP-1 nativo y terapias basadas en exendina. Los que son terapias basadas en exendina, la similitud del GLP-1 con respecto al GLP-1 nativo es como de un 50%, mientras que las terapias basadas en el GLP-1 nativo, su estructura es mayor, similar en más de un 90% al GLP-1 nativo. De aquí básicamente también uno puede dividirlos en vida media, corta, intermedia y larga. Sabemos que, por ejemplo, la liraglutida se utiliza todos los días. Los de vida media larga, más conocidos son la dulaglutida y la semaglutida, que estos se utilizan semanal. Y estos, las terapias basadas en exendina, vamos a ver que realmente la evidencia que tienen de beneficios renales y cardiovasculares no son tan contundentes en enfermedad renal diabética como si son las terapias basadas en GLP-1. Nosotros en Colombia tenemos liraglutida, tenemos semaglutida, tenemos dulaglutida dentro de ese grupo de agonistas GLP-1 que vamos a hablar. Entonces, ¿qué hace el GLP-1? El GLP-1 sabemos que son medicamentos que actúan sobre el sistema incretina, son medicamentos que lo que hacen es aumentar la producción de insulina, que depende de la carga de glucosa oral, que es el efecto incretina, que sabemos que estos afectan a los pacientes diabéticos, pero también hay efectos incretinas tisulares. Y estos medicamentos tienen unos efectos directos a nivel renal. Los GLP-1 son medicamentos que producen un efecto natriurético, no se sabe bien por qué mecanismo, pero producen efecto natriurético, y esta natriuresis lo que favorece es disminución de la presión intraglomerular, porque al haber mucho sodio a nivel intratubular, estimula la mácula densa y produce vasoconstricción de la arteriola aferente y produce disminución de la presión intraglomerular. O sea, este medicamento
Pues estos medicamentos también reducen esa hiperfiltración, pero por un efecto natriurético específico. También son medicamentos que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona y los efectos quizás más importantes son estos efectos. Una reducción fundamental de ese estrés oxidativo que lo puede inducir la hiperglicemia y efectos antiinflamatorios en múltiples targets, específicamente asociados básicamente a este fenómeno, a estos fenómenos que se dan a nivel de riñón. Todavía no están muy claros algunos mecanismos de los agonistas GLP-1, pero se sabe que son potentes antiinflamatorios a nivel renal, quizás de los más fuertes como antiinflamatorios. Y hay unos efectos indirectos muy importantes, son los medicamentos que más bajan de peso, son los medicamentos que tienen un potente control glicémico, de hecho son las terapias inyectables de elección que hay, y obviamente también reducen la presión. Entonces, al bajar la glicemia, al bajar el peso y al bajar la presión, son efectos también que pueden favorecer esto que estoy comentando. Esta es una publicación que hicimos donde revisamos los estudios y estos medicamentos también tienen estudios pivotales de seguridad cardiovascular. Cuando uno mira los estudios de estos agonistas GLP-1, ¿cuáles son los más importantes? El Sustain 6 con semaglutida, el líder con liraglutida y el Rewind con dulaglutida. En todos estos tres estudios hay una reducción del MACE en porcentajes diferentes, pero es que cada población o cada estudio tuvo una población diferente. El Rewind con dulaglutida incluyó muchos pacientes en prevención primaria, mientras que el Sustain 6 con SEMA y el líder incluyó más pacientes con prevención secundaria. Entonces, por eso la reducción, pero hay una reducción importante del MACE que no lo tienen los medicamentos que son derivados de la exendina, como pueden ver acá. Entonces, esto demuestra que son medicamentos cardioprotectores. Fíjense en el Sustain 6 con semaglutida, cuál es la reducción del MACE, que es de un 26%. Y si nos vamos a los objetivos secundarios de estos estudios, porque estos estudios dentro de los objetivos primarios estaba demostrar si eran medicamentos seguros desde el punto de vista cardiovascular, demostraron ser medicamentos protectores desde el punto de vista cardiovascular, pero también en los objetivos secundarios se evaluó básicamente desenlace renal compuesto. Fíjense que aquí están los diferentes criterios y aquí la población de pacientes, y básicamente cuando uno mira estos medicamentos, uno mira que los que son derivados del GLP-1, Rewind, Sustain 6 y líder con liraglutida, hay una reducción importante del desenlace renal, obteniéndose mucha más reducción del desenlace renal en los pacientes, obviamente con el semaglutida, pero la reducción fue del 36%, pero recordar, y eso siempre lo digo, que los criterios de inclusión marcan básicamente, y por eso cada estudio es individual. Pero cuando uno mira el global, y este es un metaanálisis importante de Christensen, uno mira el global, estos medicamentos sí impactan en el desenlace renal compuesto y definitivamente sí logran una disminución del desenlace renal compuesto, pero a expensas más de reducción de la albuminuria. Son medicamentos que son muy importantes en reducir esa albuminuria, y cuando uno mira la otra variable, que es progresión de enfermedad renal, quizás el que obtiene datos importantes es el estudio Rewind, porque los demás básicamente miren que los puntos de corte traspasan la línea media, pero en general, obviamente, por los datos de Rewind, no alcanza básicamente a cumplirse este objetivo de progresión de enfermedad renal. O sea, este metaanálisis que nos dice que estos medicamentos disminuyen el desenlace renal compuesto, pero ojo, objetivos secundarios. Los objetivos secundarios nos permiten plantear hipótesis. Es diferente a los inhibidores de GLP-1 que tienen estudios con objetivo primario renal. Los agonistas GLP-1 estamos pendientes del estudio FLOW, todavía no ha salido, pero estos son análisis secundarios, nos permiten plantear hipótesis. ¿La hipótesis qué es? Que son medicamentos que tienen beneficios renales, que nos impactan mucho en reducción de albuminuria, que nos impactan en el desenlace renal compuesto, pero que en la progresión de enfermedad renal todavía falta más contundencia, a excepción de lo que le estamos comentando. Sin embargo, les quiero comentar que hicieron un pooled de los pacientes del Sustain 6 con el líder, que son los pacientes de semaglutida y liraglutida, y cuando uno analiza el pooled, básicamente los pacientes que están en tasas de filtrado entre 30 y 60, y cuando uno analiza los diferentes grados de reducción de la tasa de filtrado, se obtiene un beneficio básicamente en esta población. O sea que de manera indirecta podemos decir que estos medicamentos pueden tener beneficios, sobre todo en tasas de filtrado entre 30 y 60, cuando se hizo este estudio pooled que unió los pacientes de liraglutida y semaglutida. Ya lo había demostrado el estudio Sustain, el estudio Rewind, como vemos anteriormente. El estudio Rewind acá lo había demostrado, acá también lo demostró básicamente con
con dulaglutida. Estos son hipótesis básicamente, y la otra hipótesis importante de que la dosis es importante para estos medicamentos. La dosis que logró demostrar estos efectos de beneficio a nivel renal con liraglutida fue de 1.8 miligramos, con semaglutida fue de 1 miligramo y el estudio Rewind con dulaglutida fue de 1.5 miligramos. Entonces esto nos permite saber que la inflamación juega un papel muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Estos son con medicamentos antidiabéticos. Y el otro grupo de medicamentos que hace parte de este tercer grupo de medicamentos nuevos para la enfermedad renal diabética son los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Cuando uno habla de antagonistas del receptor mineralocorticoide, uno habla que hay antagonistas que son selectivos y no selectivos, y habla que hay antagonistas esteroideos y no esteroideos. Por eso es fundamental, y recuerdo la diapositiva que coloqué al inicio, el entendimiento bien de receptor mineralocorticoide. Y cuando uno habla de receptor mineralocorticoide, yo aprovecho y doy la publicidad. El otro mes voy a estar allá muy gratamente en Lima. Vamos a estar el lanzamiento de finerenona, que es básicamente el medicamento que actúa sobre este receptor, pero acá les adelanto algunas cosas importantes. ¿Qué hemos aprendido con el receptor mineralocorticoide? Que este receptor no solamente lo estimula la aldosterona y el cortisol, sino otros ligandos. Primera cosa que es importante saber. Los pacientes con estados hiperglicémicos o con aumento del estrés oxidativo, con aumento de RAC1, que estas tres cosas se ven en los pacientes diabéticos descompensados, tienen una sobreactivación del receptor mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir? Que el paciente diabético con diabetes descompensada tiene una sobreactivación del receptor mineralocorticoide, una sobreactivación anormal. Y lo otro que aprendimos es que este receptor mineralocorticoide no solamente está en el riñón, en las células epiteliales del borde de cepillo, y nosotros ya conocemos que hay un receptor mineralocorticoide en ese aparato tubular distal que se altera, se estimula por la aldosterona, que intercambia sodio con potasio, etcétera, etcétera, pero sabemos de que este receptor en el riñón no solamente está en las células epiteliales, sino también está en células endoteliales. Y no solamente está en el riñón, sino está en el endotelio, en los vasos sanguíneos y está en el corazón. Entonces, está en todas estas, está en el riñón, está en el podocito, está en las células mesangiales, está en células endoteliales de riñón, en el corazón está en el cardiomiocito, también en células inflamatorias. Entonces, el entendimiento de este receptor nos ha permitido saber de que no solamente está en células epiteliales, sino que está en otras células. Y que no solamente está en el riñón, sino en otras estructuras. Y por eso el binomio, básicamente, de afección cardiovascular en muchos pacientes con enfermedad renal diabética van muy asociadas. Entonces, ¿qué pasa con este receptor? Cuando nosotros tenemos estados hiperglicémicos, hay una sobreactivación del receptor, y este receptor, ¿qué hace? Lo que hace es, por vías de transcripción génica y no génica, produce una estimulación de la transcripción de genes proinflamatorios y profibróticos. Esos genes proinflamatorios y profibróticos van a estar ubicados, como ven acá, en diferentes células del riñón, de los vasos sanguíneos, inclusive en el corazón también, y obviamente en las células epiteliales, y lo que hace es aumentar esa actividad inflamatoria, esa actividad fibrótica que tienen estos pacientes con enfermedad renal diabética. Entonces, cuando uno utiliza finerenona, básicamente, que es un antagonista selectivo, es muy selectivo al receptor y es no esteroideo, uno bloquea básicamente este receptor y bloquea la transcripción de estos genes antiinflamatorios, inflamatorios y fibróticos, y por eso es un efecto, tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antifibrótico. Yo les quiero mostrar acá que cuando uno habla de antagonistas del receptor mineralocorticoide, estos están hace mucho tiempo. Y sabemos que hay tres grandes medicamentos, o hay antagonistas de primera, segunda y tercera generación. De primera generación, el más conocido es la espironolactona, y sabemos que hay estudios desde los años 60, es un antagonista esteroideo de primera generación. De segunda generación está el eplerenone, y de tercera generación, que no es esteroideo, está finerenona. ¿Cuáles son las diferencias de estos tres básicamente? Que la espironolactona y el eplerenone, primero, tiene una mayor distribución en el riñón que en el corazón. Entonces la espirolactona está en relación 6:1, riñón-corazón, eplerenone en una relación 3:1, y finerenone está en una relación 1:1. Por eso es que hay mucha más hipercalemia con espirolactona. Entre otras cosas, esto es asociado a la vida media que tiene espirolactona, que es mucho mayor, casi 3 o 4 veces que el eplerenone y que finerenone. Pero con el mecanismo de acción, ¿por qué esa diferencia?
La espironolactona tiene una estructura básicamente plana y bloquea al receptor de manera parcial. Por eso son agonistas parciales. La espironolactona y el prerenone bloquean al receptor mineralocorticoide de manera parcial. Entonces, la transcripción de estos genes proinflamatorios y profibróticos es parcial. No la bloquea completamente. Entonces, se siguen produciendo básicamente genes proinflamatorios y profibróticos. Y lo otro, que básicamente actúan más en células epiteliales. Por eso la espironolactona tiene un potente efecto importante sobre ese intercambio entre el sodio y el potasio, porque actúa más en células epiteliales. La finerenona no es una estructura plana, sino voluminosa, ocupa todo el receptor, por eso lo bloquea completamente y por eso es un agonista inverso. Lo ocupa al receptor completamente, no parcialmente, y bloquea completamente esta transcripción de genes proinflamatorios y profibróticos, y por eso tiene un efecto antiinflamatorio y antifibrótico, y actúa igual a nivel del corazón y a nivel del riñón, produciendo obviamente menos efectos, por ejemplo, como la hipercalemia, que es prerenona y espironolactona, y menos efectos o los efectos de las hormonas, básicamente ginecomastia y estos efectos hormonales no los producen. Entonces, esa es la diferencia básicamente. Entonces, finerenona es el tercer medicamento innovador. Entonces, uno mira qué estudios tiene. Finerenona tiene estudios preclínicos, tiene estudios fase 2, que es el programa ARS, y sus tres principales estudios, que son estudios fase 3, son el estudio Fidelio, que el objetivo renal fue netamente renal, el estudio Fígaro, que el objetivo primario fue netamente cardiovascular, y el Fidelity, que es el poolet de los dos, que une los pacientes del Fidelio y los pacientes de Fígaro con un objetivo primario cardiovascular y un objetivo secundario renal. Entonces, en el Fidelio, los pacientes todos tenían enfermedad renal diabética albuminúrica, el objetivo primario fue netamente renal y se logra una reducción de ese riesgo relativo en un 18%. En el estudio Fígaro, que eran pacientes un poco más sanos que el estudio Fidelio, eran pacientes con enfermedad renal diabética también albuminúrica y el objetivo cardiovascular, que miren que evalúan muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal y hospitalización por falla cardíaca, la reducción de ese riesgo relativo fue un 13%, y el Fidelity, los datos cardiovasculares fueron 14% y renales de un 23%. Este es el programa básicamente finerenona, que logra básicamente estructurar o consolidar que este es un medicamento que produce nefro y cardioprotección en pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica. Ojo que, mire que hemos hablado de evidencia básicamente con pacientes con fenotipos albuminúricos en enfermedad renal diabética. Entonces, estas son las indicaciones básicamente de finerenone. Pacientes mayores de 18 años de edad tienen que tener albuminuria, alto, muy alto riesgo cardiovascular, y tienen que venir el paciente recibiendo IECA o ARA2. Tengan en cuenta la tasa de filtrado, tiene que ser más de 25. Tengan en cuenta que el paciente tenga albuminuria y con potasio sérico menor de 5. Entonces, teniendo en cuenta esos tres grupos de medicamentos, ya para culminar, ¿qué dicen las guías? Y cuando uno se va a guías, en guías muy interesantes, y aquí vuelvo y comento, chévere que estén los endocrinos, yo me voy a retroceder en el tiempo y nos vamos en el 2010. Y si nos vamos al 2010 y llegamos al 2022, 2023, vemos que para el 2010, cuando salieron estos estudios, que ustedes los conocen muy bien, todos estos estudios demostraron que la terapia o el control intensivo de la diabetes, bajar el azúcar de manera intensiva, disminuía o impactaba más en desenlaces microvasculares. Entonces, todos estos estudios demostraron eso. No se logró demostrar evidencia de reducir la glicemia de manera estricta, impactaba en desenlaces cardiovasculares, y por eso para ese año básicamente las guías en diabetes eran guías muy glucocéntricas con objetivos únicos. Entre el 2010 y el 2015 se perfeccionó, ya se tuvo en cuenta mucho la seguridad, porque muchos de estos pacientes acá hacían como efecto hipoglicemia, sobre todo que para esos años las terapias que había eran insulina, sulfonilurias, y muchos hacían hipoglicemia, y la hipoglicemia se sabe que es un marcador de pronóstico cardiovascular. Ya para el 2015 se hizo mucho énfasis en que los objetivos eran combinados, no objetivos únicos, y era muy importante la seguridad. Controle la glicemia, pero tenga en cuenta obviamente la seguridad, que no le baje el azúcar. Y fíjense que para ese momento, para 2015, esta es una publicación de Diabetes Care, fíjense que las guías eran así: monoterapia, aquí estaba la metformina, después terapia dual, terapia triple,
Miren que todos estaban en la misma línea en terapia dual, todos estaban en la misma línea en terapia triple, y básicamente aquí era muy importante el control glicémico, el control de peso y obviamente los objetivos combinados y obviamente favoreciendo esa seguridad. Pero sucede que después, ya en los últimos años, el paradigma ha cambiado a raíz de todos estos estudios que les estaba comentando, inhibidores de GSLT2, agonistas GLP-1, ya se cambió el paradigma y hoy en día las guías ya no son glucocéntricas, sino son guías centradas en el paciente, donde se tiene en cuenta de manera importante las comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares, el riesgo cardiovascular, la falla cardíaca y el compromiso renal. Entonces, las guías hoy en día, cuando uno mira en diabetes, son guías muy enfocadas hacia no ser glucocéntricas, sigue siendo importante el control metabólico, pero sí enfocadas hacia riesgo cardiovascular y riesgo renal. Fíjense que en enfermedad renal diabética han salido todas estas guías. Nosotros en Colombia también publicamos nuestras guías, pero las guías que nos rigen a nosotros son las guías CADIGO, que salieron publicadas en el 2020. Estas son las guías colombianas que nosotros hicimos en el año 2021, que fueron unas guías de adopción en enfermedad renal diabética. Las hicimos en el comité de nefrodiabetes de la asociación. Y básicamente, ¿qué ha pasado entre el 2020 y el 2022 o 2023? Pues se siguieron presentando estudios con inhibidor de GSLT2, salieron estudios en PAKINE, salieron los estudios o la evidencia con finerenona, y básicamente el año pasado, como en septiembre, la ADA y CADIGO se unieron específicamente y publicaron una guía de consenso que se publicaron en la Diabetes Care por parte de la ADA y Kidney International por parte de CADIGO, pero realmente son las mismas guías, y estas guías cambian un poquito lo que fueron las guías CADIGO del 2020, donde fíjense que la base sigue siendo fundamental, las intervenciones no farmacológicas. Ya en primera línea ya entra a jugar la metformina, los inhibidores de GSLT2, cambian un poquito la tasa de filtrado, sigue el bloqueo RAS, siguen las estatinas. Entonces fíjense que así están las guías básicamente hoy en día. Estas son las guías CADIGO y ADA del 2022, donde en primera línea entran a jugar un papel muy importante. Por eso la base es la base. En enfermedad renal diabética es importante dejar de fumar, bajar de peso, la actividad física, la dieta. En primera línea, fíjense acá, en verde están los pacientes que son diabéticos tipo 2, en azul están los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Fíjense que en primera línea están los inhibidores de GSLT2 hasta 20 de tasa de filtrado para iniciación, y se pueden continuar hasta la llegada a diálisis. Otras plantas asociadas con la metformina, primera línea, sigue siendo importante. Diabéticos tipo 1 y tipo 2, el bloqueo RAS y ECA-BARA2 si hay albuminuria, y obviamente para el riesgo cardiovascular utilizar las estatinas entre 20 y los 70 años. Aquí están ubicados, abajo del IECA-BARA2, está ubicado el uso de finerenona o antagonistas no esteroideos de receptor mineralocorticoide, y los agonistas GLP-1 juegan un papel en segunda línea como objetivo individual. Pacientes que uno les quiera mejor controlar la glicemia, que les quiera bajar la albuminuria, que les quiera controlar el peso, que les quiera incrementar la protección cardiovascular. Aquí están ubicados los agonistas GLP-1, pero como terapia básicamente individual. Entonces estas son las guías con que contamos hoy en día. Esto igual se tiene que ir perfeccionando, porque aquí la idea es que en algún momento fenotipifiquemos a nuestros pacientes, y una cosa es cuando hay albuminuria y otra cosa es cuando no hay albuminuria. Y esto es lo que salió en el 2023, los pilares en el manejo de la enfermedad renal diabética, donde es fundamental. Fíjense que está recientemente aprobado el uso de finerenone. Aquí siguen los inhibidores de GSLT2 como medicamentos nefroprotectores, y obviamente el bloqueo RAS, que vienen siendo básicamente los 3 medicamentos o 3 grupos de medicamentos en estos momentos que tienen evidencia en enfermedad renal diabética contundente como medicamentos nefroprotectores. Entonces, con esto quería terminar. Quedo atento a las preguntas. De verdad, muchas gracias, porque bastante gente conectada, y bueno, gracias por la oportunidad de permitirme participar en esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición. Damos paso al doctor José Luis Paz Ibarra para que haga algunos comentarios o algunas preguntas al ponente. Adelante, doctor Paz. Bien, gracias Alexander. Felicitaciones, doctor Rico, por la brillante presentación, bastante académica y bastante completa. Primero, pues, reitero los saludos y felicitaciones al grupo del Hospital Revalidati de Nefrología, a cargo de la organización de estas actividades, y los felicito y espero que sigan con este tipo de actividades académicas.
Una de las cosas que el doctor Rico mencionó y el doctor Martín Gómez también lo hizo en la presentación es el tema del trabajo multidisciplinario. Ya debemos dejarnos o sacarnos de la cabeza el hecho de que uno es, entre comillas, dueño del paciente, ¿no? Ya el médico todista creo que cada vez va quedando de lado y lo que debemos procurar siempre es la comunicación multidisciplinaria, donde intervengamos pues las diferentes especialidades que tenemos a cargo el manejo del paciente con diabetes. Y efectivamente, nosotros en endocrinología hemos ido cambiando en el tiempo, y bien lo ha mencionado el doctor Rico en su presentación, del enfoque glucocéntrico al enfoque holístico. Y es que justamente, pues, diabetes tipo 2 no solamente es glucosa, sino son factores de riesgo cardiovasculares que tiene que ver con enfermedad cardiovascular y también tiene que ver con enfermedad renal crónica, que ustedes ven todos los días. Por lo tanto, como una cuestión a considerar y recordar es que cuando veamos una persona con diabetes, debemos ya sacarnos el chip y cambiar a que el enfoque no solamente debe ir dirigido a cuánto está tu nivel de glucosa, cuánto está tu glicosilada, sino que tenemos que tratar de conseguir las metas en los otros factores de riesgo, ¿no? Alcanzar los valores adecuados de presión arterial, manejar la dislipidemia, manejar el peso, bajar de peso y evitar los efectos, los hábitos nocivos que se han mencionado, incluyendo el tabaquismo. Por lo tanto, ese es el trabajo que debemos hacer con toda persona con diabetes tipo 2 que acuda a nuestra consulta. Este tipo de actividades son importantes porque nos permite aprender, conocer y recibir de gente con mucha experiencia y capacidad académica, pues este tipo de conceptos, la interpretación y lectura de los ensayos pivotales. Pero una cosa que vemos con mucha dificultad, y también lo conversábamos al inicio, antes de la actividad, era el tema de la disponibilidad de estos medicamentos que el doctor Rico nos ha mencionado, ¿no? Nuestro sistema de salud, tanto peruano y colombiano, son diferentes. Nuestro sistema de salud es bastante fraccionado y que los pacientes que se atienden en la parte pública de nuestro país es bastante complejo y difícil que se puedan, pues, beneficiar. La mayoría de este tipo de medicamentos nuevos que se están, pues, que se han desarrollado muy bien y justamente, aparte que no están muy disponibles, recién estamos ganando experiencia con estos. Son pocos los años que tenemos a la mano. Los estudios pivotales nos dicen que sí son eficaces, por esa razón son incluidos en las últimas guías de manejo de las diferentes especialidades, como bien lo ha mencionado el doctor Rico. Endocrino hace lo suyo, nefrología igual, cardiología, todos han introducido dentro de sus guías de manejo de nefropatía, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cardíaca isquémica. Estos medicamentos que salieron inicialmente como medicamentos hipoglicemiantes, como antidiabéticos orales, y como bien se ha mencionado de manera bastante grata, por ejemplo, SGLT2, también tiene beneficio en personas con enfermedad renal, ya no solamente diabética, ¿no? Sino por otras causas que ustedes manejan mejor que yo. Hay algunos puntos, doctor Rico, que como endocrinólogo me interesa, y veo en la sala algunos colegas de endocrinología también. A usted como experto en nefrología, se describe al inicio del uso de los ISGLT2 una disminución, una caída de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Cuál es la importancia de que se reconozca este descenso en la mayoría de pacientes transitorio o en casi todos transitorio de la tasa de filtrado glomerular cuando comenzamos el tratamiento con ISGLT2? Doctor Paz, primero quiero saludarlo, felicitarlo y manifestarlo de manera abierta, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted ha planteado. Me gusta mucho ese término holístico, creo que ese término es fundamental. Y antes de responder, yo hago una reflexión. Fíjense que la medicina hace muchos años, el líder era el médico general, no había tantos especialistas y era lo que el médico decía. Y así hacía la medicina. Después se fortaleció la medicina basada en la evidencia, vinieron las especialidades, las subespecialidades y se fragmentó el paciente. Entonces no sabemos si en ese momento era bueno o era malo porque el paciente tenía 10 médicos y cada médico, este le quitaba, este le ponía, este le decía, esto no es así, esto no es así, o se enfocaba solamente en el ojo o en el riñón o en el corazón y no se enfocaba globalmente y el paciente se perdía.
Y hoy en día, a raíz, gracias de todas estas intervenciones que impactan en el corazón, en el riñón, en el azúcar, en lo metabólico, estamos volviendo a lo ideal, que lo ideal es que existan especialistas, pero que trabajemos en conjunto. Trabajemos holísticamente, tengamos unos enfoques donde es importante el endocrino, es importante el cardio, el nefro, el médico familiar, pero siempre con el mismo objetivo común, que es favorecer al paciente. Entonces estoy completamente de acuerdo con usted en esa visión holística y para mí, la figura del endocrinólogo es fundamental, es el líder básicamente del paciente, pero como usted bien lo dijo, es importante el aporte del endocrino, del cardiólogo, del nefrólogo, del médico familiar, del médico geriatra. Entonces, gracias de verdad por esas palabras. Volviendo a la pregunta, sí es importante lo que usted dice, y es fundamental dejar ese mensaje. Entre más reserva renal tengan los pacientes, más se puede ver este efecto. Este es un efecto que ocurre, que es transitorio, que ocurre casi siempre como efecto hemodinámico inicial, que ocurre entre las primeras 4 a 8 o 12 semanas, y es una caída de la tasa de filtrado por el fenómeno que les comentaba hemodinámico de disminución de la presión intraglomerular por vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, un inicio inhibidor de SLT2, inicia de pronto un IECA-VARA2 que también tienen ese fenómeno, y el paciente puede tener un aumento transitorio de la creatinina o una caída de la tasa de filtrado que no debe ser mayor de un 25%. Hasta un 30% lo pueden tolerar. Si ya es más del 30%, hay que buscar algún factor agregado que está pasando, y esto por lo general puede ocurrir en ese tiempo entre 4 y 12 semanas. Esto ocurre casi siempre más en los pacientes que tienen mayor reserva renal, porque en ese que tiene más reserva renal o el que está hiperfiltrando es donde, si el paciente está hiperfiltrando, es donde va a tener mucha más efecto sobre la hiperfiltración. Entonces hay que tener en cuenta así. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces la población que nosotros vemos, doc, son pacientes de 65 años, 60 años. Los estudios están así. Y esos pacientes, un paciente de 65 años de edad, con 90 de filtrado, ese paciente está hiperfiltrando. La 90 de tasa de filtrado, y uno puede quedar tranquilo. Oye, el paciente está re bien, mire esa creatinina, mire esa filtración. No, ese paciente está hiperfiltrando, porque con 65 años no debe tener tasas de filtrado de 65, 70, no 90. Entonces, claro, uno al inicio de orden GSLT2 y puede ocurrir ese fenómeno, y es muy importante tenerlo en cuenta, básicamente. Bien, y por último, bueno, en relación al diagnóstico de la nefropatía, tenemos nosotros diferentes calculadores de la tasa de filtrado glomerular. Lo que se recomienda justamente es estimarlo, ya no medirlo, ya no recolectar la orina 24 horas y evaluar la depuración de creatinina. ¿Cuál de los calculadores y por qué es que se suele utilizar? Pues, no sé, en Colombia hay diferentes calculadores que son bastante sencillos y están disponibles en Internet para su uso, pero todos se pueden utilizar en nuestra región así de manera libre y abierta, doctor. Sí, profesor. Ustedes se meten por ejemplo, ponen en Google calculadora renal, o se meten a la página de la Sociedad Española de Nefrología, o se meten a la National Kidney Foundation, NKF, National Kidney Foundation, y ponen calculadora renal. Lo que más estamos utilizando, te lo dijo claramente, ya esa orina de 24 horas no la pidan. Nosotros utilizamos la creatinina y utilizamos el cálculo de la tasa de filtrado. ¿Cuál es la fórmula que tiene más sustento en estos momentos? Utilizar CKD. Está el MDRD. El MDRD ha tenido varias evoluciones, o sea, varios subtipos, pero entre MDRD y CKD-EPI, que es la que más utilizamos, tiene más validez la CKD. No es la ideal, pero es la que contamos. Y tengan en cuenta que ya no se tiene en cuenta se toma en cuenta la raza. Entonces, cuando vean la fórmula y se metan, si dice raza, ya esa fórmula, busquen una fórmula de CKD-EPI que esté más actualizada. Y por eso les doy esas páginas. La página de la National Kidney Foundation, ahí está básicamente, ponen calculadora renal y les sale. Ya no hay que hacerla básicamente con la raza. Y lo ideal, obviamente, es tener cistatina, es hacer una fórmula que es filtrado, calculado con cistatina, pero obviamente cistatina todavía no está estandarizado, no lo tenemos. Por ejemplo, en Colombia hay unos centros que tienen cistatina, pero es un examen todavía costoso, no está todavía metido, falta estandarizarlo. Entonces utilizamos la creatinina, cálculo con CKD-EPI, que es la que más utilizamos. Y lo otro, aprovecho la pregunta, es pídale la creatinina,
háganle el cálculo de la tasa de filtrado y pídanle un RAC. ¿Qué es un RAC? Una relación albuminuria, creatinuria en muestra ocasional. No le hagan albuminuria en 24 horas, no le hagan albuminuria sola, sino háganle una relación albuminuria, creatinuria en una muestra ocasional de orina en la mañana. Con esos dos exámenes, usted tamiza a los pacientes, que hay que hacérselos a todos los pacientes diabéticos, hay que hacerle tamizaje de enfermedad renal, y con esos dos exámenes usted sabe si tiene una enfermedad renal o no, con la tasa de filtrado y con RAC. Ya. Muchas gracias. Muy bien, Alexander. Hasta ahí mi participación. Hay preguntas en el Muchas chat. gracias, de Sí, verdad. gracias. Gracias, doctor. A ver, ¿hay alguna pregunta del chat, doctor? Bueno, dice, ¿algún efecto beneficioso de estos nuevos medicamentos sobre la retinopatía y neuropatía diabética? Eso es un saludo para el doctor Vázquez, que es gran amigo. El control glicémico. Básicamente el control glicémico ha demostrado que impacta en retinopatía y en neuropatía diabética. Entonces, si logramos tener un buen control glicémico, eso está demostrado hace muchos años, vamos a lograr mejorar estos dos fenómenos que tienen mucho componente microvascular. Aquí está el doctor Paz y él me puede corregir. Los endocrinos no les gusta que uno diga complicación micro y complicación macro, y estoy de acuerdo, porque hoy en día los componentes son mixtos. Probablemente uno empere más que el otro, uno sea más predominante que el otro. Por ejemplo, la enfermedad renal diabética, uno no puede decir que es una complicación microvascular sola. Pacientes con enfermedad renal diabética, sobre todo los fenotipos no albuminúricos, que tienen componente también vascular. Pacientes, por ejemplo, con otra enfermedad cardiovascular. Antes se decía que es complicación microvascular. No, también hay componente microvascular. Entonces, a los endocrinos les gusta mejor, y estoy de acuerdo que uno hable de complicaciones crónicas. Que haya más componente micro-macro, perfecto. Pero no especificar, porque eso ha cambiado. ¿Cierto? Me corrige usted si no estoy diciendo. Sí, así es, doctor Rico. Justamente en esas dos complicaciones que menciona el doctor Vázquez, el control glicémico es fundamental, y entre los medicamentos nuevos que usted ha mencionado, que más poder y polisemiante tiene es los agonistas de GLP-1, ¿no? Exactamente. Ese GLT-2 tiene un discreto, respetable efecto hipolisemiante, y finerenona pues ninguno. Eso es muy importante. Ojo, finerenona no es un antidiabético, es un antiinflamatorio, antifibrótico. Y lo que dice el profesor Paz, agonista GLP-1 tiene un efecto de bajar la glicemia bastante importante, y los inhibidores de GLT-2 ya con menos de 45 se pierde mucho el efecto para control glicémico, pero sigue un efecto cardiovascular y renal de manera brutal, un efecto importantísimo. Por aquí hay más preguntas, ¿cierto? Sí, la siguiente pregunta. Sí, buenas noches, dice, felicidades por la excelente exposición. ¿Hay algún estudio que contraindique el uso de inhibidores SGLT2 en pacientes mayores de 70 años en adelante? Se sabe que debe tenerse precaución cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 30 mililitros minuto. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, el estudio DICLARE, que fue con dapaglifosina, 17,000 pacientes, tiene varios subanálisis. Y uno de los subanálisis es en pacientes de edad. Entonces los dividen 65-75, 75-85 y más de 85 años. En todos los tres grupos de pacientes, básicamente hay efectos consistentes en la parte cardiovascular, y también en la parte renal, y obviamente en la parte metabólica. Es decir, no es una contraindicación, básicamente, el uso de inhibidores de GLT2 en pacientes mayores de 70 años, teniendo en cuenta que hay que tener cuidado. Pacientes mayores hay que tener cuidado, hacer una escala de fragilidad del paciente, evaluar, mirar la parte hemodinámica, mirar la parte de ortostatismo, y analizar, individualizar para utilizarlo. O sea, resumen, individualicen al paciente y tengan obviamente precauciones. Y con las tasas de filtrado, se sabe que podemos utilizar los inhibidores de GLT2 hasta 20 de tasa de filtrado. Ojo, eso es lo que dice las guías, pero otra cosa son las normas regulatorias en los países. Por ejemplo, en Colombia, los inhibidores de GLT2 están aprobados hasta 45 de tasa de filtrado. ¿Ya? Y si tienen falla cardíaca, se puede utilizar hasta 30. Obviamente, si uno se sale de esos rangos, se llama indicación off-label y uno asume la responsabilidad. Obviamente, muchos colegas nefrólogos y esas cosas, yo tengo pacientes que tienen tasas de filtrado
más bajas de 45, pero obviamente la responsabilidad la tengo que asumir porque es indicación no plebe. Entonces, pero la bibliografía, la literatura, la evidencia, ahora con el empaquine que se sumó, se pueden utilizar hasta 20 de tasas de filtrado. Básicamente, inclusive, eso es para iniciación, que es muy importante. Si el paciente tiene 25, 30 y la tasa de filtrado va cayendo, va cayendo, va cayendo, se puede dejar inclusive hasta el inicio de diálisis. Tú no puedes dejar, puede haber pacientes que empezaron con 30, ya tienen tasas de 18, 20, 15, 14 y uno los puede dejar básicamente hasta que el paciente vaya a iniciar diálisis. Entonces eso es lo que dice la literatura y lo que dice la evidencia. Bueno, a ver, otra pregunta. Dice, luego del empaquine, donde no hubo un claro beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica, fenotipo, no proteinúrico, solo se vio una caída, dice, será en el tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Usted indique el inhibidor de STGL2 de este tipo de pacientes en RC sin albuminuria. Doctor Pablo, muy buena su pregunta. Yo creo que el empaquine es un estudio muy bueno, bien diseñado, con unos hallazgos bastante importantes, con una población, más de 6.000 pacientes fundamental, donde confirma básicamente el beneficio de los inhibidores de GSLT2, en este caso en palifosina, en pacientes con enfermedad renal diabética y enfermedad renal sin diabetes. Ahora, cuando uno mira la parte de albuminuria, que es fundamental, yo sí los utilizaría o sí los estoy utilizando cuando el paciente no tiene albuminuria. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos evidencia, si bien no son estudios pivotales renales, tenemos evidencia en el DICLER. Recuerden que el DICLER, el 30%, solo el 30% de los pacientes tienen albuminuria, el resto no tienen albuminuria y las tasas filtradas de promedio eran de 80 y pico. En esos estudios también en el EMPARREC, las tasas de filtrado promedio eran mayores de 70 y muchos pacientes no tienen albuminuria y el programa Canvas también. O sea, esos estudios pivotales demostraron que aún en pacientes sin albuminuria y sin tasas de filtrado menos de 60, es decir, sin enfermedad renal, también se ven beneficios renales importantísimos y beneficios en falla cardíaca. Por eso, en las guías está recomendado utilizar en los pacientes con enfermedad renal diabética inhibidor de GSLT2 más metformina, en general, básicamente para los pacientes. Ahora, yo sí pienso que debemos construir mucha más evidencia, así como están, como la han hecho los cardiólogos, como la han hecho los endocrinos. Los endocrinos nos han enseñado mucho a nosotros. Los endocrinos fenotipifican a la obesidad y tienen tiempo haciendo. Fenotipifican a la enfermedad, a la diabetes. Y nosotros tenemos que también fenotipificar. Los cardiólogos ya la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es diferente a la preservada y tienen protocolos diferentes. Y nosotros también tenemos que tratar de fenotipificar el albuminúrico, el no albuminúrico en fenotipos típicos y atípicos y así tratar de lograr más evidencia. Entonces, hasta ahora yo pensaría que se debe construir más evidencia, no heterogénea, sino en esa población en enfermedad renal no albuminúrica para ver qué otros beneficios vemos. Pero si nos vamos a lo que hay, sí están indicados utilizar, yo los utilizo y se pueden utilizar en enfermedad renal, en general, enfermedad renal diabética, básicamente. Ojo, cuando el paciente no tiene diabetes, la enfermedad renal crónica sin diabetes no hay evidencia y sí, no hay evidencia sin la presencia de albuminuria, porque los estudios pivotales que les estoy comentando, todos tenían diabetes. La única evidencia que hay en no diabetes es el DAPA-CKD y el empaquine, y esos dos grupos, en el DAPA-CKD todos tienen albuminuria y en el empaquine hay que esperar los subanálisis a ver qué pasa con los que no tienen albuminuria. Entonces, en enfermedad renal no diabética, si no hay albuminuria, no se puede recomendar el inhibidor de GSLT2. En enfermedad renal, en estos momentos diabéticas, sí se utiliza el inhibidor de GSLT2, tanto en albuminuria como en albuminuria. Pero sería básicamente la evidencia que hay. O sea, el IECA-VARA2 por lo menos no tienen evidencia como nefroprotectores cuando no hay albuminuria. Tienen evidencia como antihipertensivos. Tienen evidencia en enfermedad renal con albuminuria. Pero cuando no hay albuminuria, no tiene suficiente evidencia su utilización. Entonces yo creo que tenemos que construir más evidencia, vuelvo y digo, como han hecho los endocrinos, como han hecho los cardiólogos, en fenotipificar. Y en eso vamos avanzando en construir más evidencia. No sé si aclaré la duda. Sí, doctor. A ver,
El doctor Alejandro Luca dice, ¿algún grupo que se beneficie más con el uso de finerenone con respecto a la tasa de filtrado glomerular a nivel de albuminuria? Muy buena pregunta, doctor Lucas. Se benefician básicamente los pacientes con enfermedad renal, diabética, con la presencia de albuminuria. Se benefician entre 25 y arriba de tasas de filtrado, porque recuerden en el Fígaro, los pacientes tenían tasas de filtrado mucho más altas, 80, 90 de tasas de filtrado, ya muchos pacientes. Entonces, cuando uno revisa su análisis que hay, bueno, y ahorita el 20 vamos a hablar un poquito más de eso, pero muy buena la pregunta, uno ve que se benefician los grupos de pacientes. O sea, los grupos de pacientes se benefician, todos se benefician básicamente con el uso de finerenone, que vuelvo y aclaro, el doctor Paz lo dijo, no es un antidiabético. El efecto de su beneficio cardiorrenal es un efecto sinergístico y aditivo al efecto que uno le brindan los inhibidores de GSLT2. Por eso no van debajo del inhibidor de GSLT2. O sea, el inhibidor de GSLT2 hay que utilizarlo. Y hoy en día, y el doctor Paz sabe, hoy en día es mejor decir a quién no se lo pongo, porque la idea es que si tiene enfermedad renal diabética hay que ponérselo a los pacientes. Entonces, a quién no se lo pongo es más bien la pregunta. Y finerenone básicamente iría en la línea cuando uno utiliza IECA varados, como así se diseñaron los estudios, pero vuelvo y digo, yo creo que vamos a llegar a un momento en que hay que manejar a los medicamentos como hacen los cardios. Los cardios, cuando uno tiene una falla cardíaca reducida, utilizan beta bloqueador, terapia ARNI, utilizan inhibidor de GSLT2 y utilizan espironolactona. Ya, o sea, son terapias complementarias. ¿Sí? Por ejemplo, el bloqueo RAS, uno con IECA varado bloquea el RAS por acá, pero con un antagonista del receptor mineralocorticoide lo bloquea por otra vía. Entonces son efectos complementarios, sinergísticos para potencializar, obviamente, la disminución de riesgo cardiorrenal. ¿Por qué? Porque a pesar del uso de inhibidor de GSLT2 y el uso de IECA varados, sigue todavía existiendo riesgo o riesgo cardiorrenal en los pacientes. No se suspende de todo 100%. Siguiente pregunta, doctor. Al disminuir la tasa de filtrado glomerular, ¿un plazo para decidir suspender el inhibidor de SGLT2 o seguimos pese al descenso de más del 30% de filtrado? No, Carlos, la respuesta es si te disminuye más de un 30%, si tienes que suspenderlo. Evaluar qué está pasando, evaluar el grado de volemia del paciente, evaluar por lo menos, esto es una cosa que pasa muy frecuentemente. Muchos pacientes están utilizando, y ustedes saben, se dan cuenta, nosotros los nefrólogos y los endocrinos, tienen mucho diurético. Hay muchos pacientes que tienen diurético, tienen furosemida, y son pacientes que no tienen indicación. Entonces, cuando uno utiliza un inhibidor de GSLT2, que tiene un efecto diurético, ustedes saben, uno saca a flote esa no indicación de pronto que tiene una furosemida en pacientes que no tienen que utilizarla. Entonces, probablemente hay que evaluar eso, ver si el paciente está tomando diuréticos, ver la presión que tiene el paciente, por lo menos el uso del inhibidor de GSLT2 al mismo tiempo con un IECA, un ARA2, yo personalmente no lo recomendaría utilizarlos como, bueno, voy a ponerle ya al mismo momento un inhibidor de GSLT2 o un ARA2, póngale uno y espere un mesecito y le pone el otro. Y eso es terapia combinada, pero los dos medicamentos, sobre todo cuando el paciente tiene tasas de filtrado altas o está hiperfiltrando, los dos te van a tumbar la tasa de filtrado. Entonces, después, ¿usted qué hace? ¿Cierto, doctor? O sea, le pusiste los sartanes, le pusiste dapalifosina y tenías 90 tasas de filtrado y te vas a 50. ¿Y qué haces tú? ¿Cuál le quito? ¿Cuál no le quito? ¿Me entiendes? Entonces, póngale uno primero, espera un mesecito y le pone el otro. Sobre todo cuando el paciente está en esa situación. Entonces, yo creo que uno debe individualizar. Y muchas veces la mala decisión que de pronto nosotros tomamos con los medicamentos hace que uno le quite el beneficio real que tienen todos estos medicamentos a los pacientes. Entonces, realmente, esa sería la respuesta con inhibidor de GSLT2. Probablemente, paciente, hay que mirar que esté normovolémico, hay que mirar el uso de diuréticos que esté habiendo, hay que mirar el uso concomitante con IECA varados. Entonces, todas esas cositas hay que evaluarlas para saber la decisión que uno va a tomar. ¿Ya? La siguiente pregunta de Marco Antonio dice, bueno, creo que se refiere, ¿y la fórmula de Gauss se podría utilizar?
En general, Doc, la fórmula de Cochrane-Gaul tiene sus indicaciones muy específicas. Por ejemplo, si usted tiene un paciente joven, muy joven, que tiene buena masa muscular, que no es mujer, probablemente, y tenga las dudas, sí podría tener alguna indicación en Cochrane-Gaul. Básicamente porque ahí, si el paciente no tiene enfermedad renal, probablemente utilizar CKD le puede subestimar la función renal del paciente. Entonces son casos muy seleccionados que usted podría utilizarla básicamente. Ya. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora Jessica Bravo dice, ¿en qué tipo de pacientes diabéticos se indicarían los inhibidores de SGL2? Pues esa pregunta la voy a responder, pero me gustaría escuchar al doctor Paz. Porque mire, están preguntando, ¿qué tipo de pacientes diabéticos indicaría inhibidor de SGLT? Obviamente como nefrólogo yo lo voy a decir, si el paciente tiene una diabetes más un compromiso renal, una enfermedad renal diabética, hay que utilizar inhibidor de SGLT2. Si el paciente tiene una falla cardíaca preservada y reducida, hay que utilizar el inhibidor de SGLT2. Si el paciente es diabético y tiene muy alto riesgo cardiovascular, que hay unas tablas para clasificar, hay que utilizar inhibidor de SGLT2, ya. Pero, obviamente, si me pregunta a mí en qué pacientes diabéticos indicaría inhibidor de SGLT2, ahí podríamos inclusive mirar de pronto qué dice el doctor Paz en general con el diabético, porque para mí los inhibidores de SGLT2 en algún momento van a estar como está la metformina hoy en día ubicada, pero todavía no. O sea, eso sería como una opinión personal. Ya. Bueno, si me permiten, las guías han cambiado y justamente antes se indicaba, ¿no? Dieta y ejercicios como primera línea y luego cuando fallaba estos, recién comenzaron los medicamentos. Luego progresaron y dijeron paciente con reciente diagnóstico, cambios en estilo de vida, dieta, ejercicios y metformina. Y así se manejaba la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2, más aún con sobrepeso y obesidad. Pero en los últimos años esta tendencia de generalizar pues ha cambiado, ¿no? Y como bien se ha mencionado y se sigue mencionando muy bien es el tema de individualizar. ¿Qué recomiendan la mayoría de guías para diabetes actualmente? Si tú tienes un paciente con diabetes que debuta con diabetes y que le encuentras compromiso renal con la presencia de albuminuria, ese paciente debería comenzar ya. No pasar primero por metformina y esperar el control glicémico después, y si no responde recién le agregas SGLT2, no. En ese contexto, este paciente que está debutando y que tiene compromiso renal ya manifiesto con presencia de albuminuria, ese paciente debería comenzar. Si quieres también con metformina, pero también tiene que ir un SGLT2 de arranque. Y en el transcurso de la vida de este paciente con diabetes que está desarrollando y va a desarrollar complicaciones crónicas, ese paciente muy probablemente termine usando. Entonces, el nicho de pacientes para esta familia de medicamentos es bastante amplio en diabetes tipo 2. El comentario inicial fue para el paciente que debuta con la enfermedad y que le encuentra ya compromiso renal. De hecho, es importante lo que dice el doctor Paggi, que es que la indicación, cuando el paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular, o sea, estamos en el diabético, prevención primaria. Si uno lo clasifica de muy alto riesgo cardiovascular, tiene indicación de utilizar inhibidor de SGLT2 aún independiente de la hemoglobina glicada. Puedes tener hemoglobina glicada bien, pero tiene indicación de utilizar inhibidor de SGLT2. Si tiene una enfermedad renal ya documentada, sobre todo con presencia de albuminuria, pero si tiene enfermedad renal, también es una indicación de utilizar metformina más un inhibidor de SGLT2 y ahí va independientemente de la glicada. Si tiene falla cardíaca, también está indicado utilizar inhibidor de SGLT2. Ojo, por eso digo, independientemente de la glicada, es muy importante tener en cuenta eso, porque es para disminuir, obviamente, por el riesgo cardiorrenal que tienen los pacientes, entonces hay que utilizarlo. Entonces acá están preguntando aquí estoy viendo dosis máxima de DAPA y EMPA como efecto nefroprotector. Dosis de DAPA es una sola, como efecto nefro y cardioprotector, que son 10 miligramos, y empaglifosina, ojo, como nefroprotector, la dosis utilizada fue 10 miligramos. Estoy hablando de bibliografía DAPA, DAPA CKD y empaquini. Utilizaron 10 miligramos, no 25 miligramos. Básicamente, el efecto cardio y nefroprotector, básicamente de EMPA es con 10 miligramos. De 10 a 25 la diferencia es para mejorar un poco la parte metabólica. Pero como nefroprotector, 10 y 10 de ambos medicamentos. Por acá preguntan también finerenona.
Entonces, la indicación específica es pacientes con enfermedad renal diabética de alto, muy alto riesgo cardiovascular, mayores de 18 años de edad, con potasio menor de 5, tasa de filtrado más de 25, en quienes, a pesar del uso de IECA-2, el paciente persiste con albuminuria. Y hablamos de albuminuria más de 30 miligramos sobre gramo de creatinuria. Esa es la indicación específica de finerenona en el contexto de la enfermedad renal diabética. Está indicada en enfermedad renal diabética, no en diabetes, no. La evidencia hay en enfermedad renal diabética, albuminuria, finerenona. No sé qué otras preguntas. Y las que no respondamos, ya yo les dejé mis redes sociales porque ahí en las redes me pueden preguntar y yo les respondo también, pero no, yo aquí estoy, lo que si hay más preguntas me pueden seguir preguntando, no hay problema. Ustedes digan. Sí, de repente, doctor, una pregunta, doctor, y el efecto, ¿se potencia el efecto en cuanto a la proteinuria cuando se usa el inhibidor de SGLT2 y la finerenona? ¿Hay algún estudio? O? Sí, el efecto de finerenona para mejorar obviamente la progresión de enfermedad renal y el desenlace cardiovascular fue independientemente del uso de inhibidor de SGLT2. O sea, los estudios que ellos tienen en Fidelio, el Figaro y el Fidelity, cuando se hace el análisis preespecificado, más o menos un 5 a 7% utilizaron inhibidor de SGLT2, un 7% utilizaron agonistas LP1, al hacer el análisis preespecificado, el efecto cardionefroprotector fue independientemente el uso de inhibidor de SGLT2 o de agonistas LP1. Entonces me van a decir, pero bueno, un 5 o 6%, sí, una población bajita, pero casualmente está en marcha el estudio Confidence, que es el estudio que está evaluando finerenona, que está evaluando empaglifosina y la combinación de empaglifosina con finerenona para ver básicamente si hay, confirmar estos hallazgos que están en análisis preespecificado. Hay un estudio aparte que no es con finerenone, sino con eplerenone, y básicamente utilizó un inhibidor SGLT2, que lo hizo el doctor Gorris, y que básicamente también se logra demostrar básicamente como efectos sinergísticos. Claro que este estudio evalúa más hipercalemia, porque recuerden que cuando uno utiliza, por ejemplo, los antagonistas, uno de los efectos es la hipercalemia. Con finerenona es mucho menos, pero puede haber hipercalemia. Entonces, fíjense que el inhibidor de SGLT2, desde el punto de vista de ese potasio, también puede disminuir ese efecto que se puede presentar de hipercalemia por el efecto que ustedes saben del inhibidor de SGLT2 sobre la diuresis que hay. ¿Ya? Sí, doctor, creo que ya, bueno, vamos a dejar por finalizado agradeciendo su brillante participación. Doctor Juan Rico, muchas gracias por participar en este evento que para nosotros es muy importante para seguir avanzando en la idea es de todos nosotros, creo, que como nefrólogo el paciente no llegue a diálisis, ¿no? Porque ya llegar a diálisis un paciente es el fracaso creo, del nefrólogo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su participación y también agradecemos al doctor José Luis por acompañarnos. Y al doctor Martín Gómez. No, muchas gracias a ustedes. Hay algunas otras preguntas ahí, pero me las pueden hacer a las redes, yo se las respondo. Muchas gracias. Y gracias al doctor Torres, al doctor Paz por su excelente participación, al doctor Gómez, a la doctora Jessica. De verdad que un honor para mí. Y nos vemos por allá el 20 de abril, Dios mediante. Nos esperamos, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas Gracias noches. a todos.